esta rueda de prensa, por lo menos nos encontramos en una época estival y sabéis que nos alerta las declaraciones del delegado de Gobierno, de Ricardo Peralta, asegurando que el Gobierno no iba a construir ninguna cuartel más mientras la Generalitat siga pidiendo efectivos de la policía, agentes de seguridad para esta comunidad. Nos alerta porque una simple frase del delegado de Gobierno ha desacreditado incluso a un ministro, que es Pérez Rubalcaba, que llegó a un acuerdo con nuestro presidente de la Generalitat, con Francesc Camps, en el convenio de infraestructuras para construir nuevos cuarteles en la comunidad. Es significativo, en cuanto a las inversiones, que de las 665 comisarías de policía, un 80% tiene más de 10 años. Y que en el caso de los cuarteles de la Guardia Civil, un 42% tienen más de 20 años y un 17% tienen más de medio siglo. Pensamos que estos son datos suficientes como para replantearse la situación que tenemos en esta comunidad respecto en materia de seguridad ciudadana. Pensamos que son datos que avalan la postura del Partido Popular de la Comunidad Valenciana de reivindicación continua de agentes, de inversiones, de nuevas comisarías y de reforma y actualización de las ya existentes, comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. Es urgente que el Gobierno se plantee el trato igual y no discriminatorio a la Comunidad Valenciana, urgente esas inversiones en materia de seguridad y urgente que el Partido Socialista del País Valencià se replantee cuáles son las necesidades que los ciudadanos esperan que ellos reivindiquen y reclamen del presidente del Gobierno y defiendan, sobre todo, a sus ciudadanos, que es lo que deben hacer.